Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ruinas, ¿no ves que por dentro estoy en ruinas? Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ya en el sur de tu pueblo se esconde el secreto de esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja los días de lluvia y tormenta, como colgados a mal. Seré un pobre infeliz si me falta el jardín de la deliciacito bajo tu falda, aunque sé de buena tinta que no es solo para mí. Cuenta maravillas mis amigos de ti. Rebuts en els últims minuts de cada part. Sí, además cuando la pelota era nuestra en ambas ocasiones. Tenemos que mejorar eso porque al final nos está costando partidos. Ahora mismo los puntos no valen, pero después de ser un partido tan duro como el de hoy, en el que hemos terminado con, pues bueno, con una ceja abierta, con la cabeza abierta de Torrejón, con problemas con Coro, con Rufo, o sea, ha sido un partido muy duro. Se nos ha puesto de cara, el balón es nuestro, tenemos que estar mucho más vivos, sobre todo cuando queda tan poco tiempo. I quin balanç pot fer de tota aquesta gira per terres britàniques? Pues que aquí los partidos amistosos no existen. Aquí se juega muy fuerte, es igual en primera que en segunda. Es bueno, pero también lo bueno es que bueno, solo que llevamos un lesionado, que es el caso de David García, un problema muscular, y lo demás pues volvemos con muchos golpes, pero yo creo que para la disputa son partidos que nos han venido bien.